Hola, buenas tardes a todos y todas. Voy a dedicar este breve resumen al texto de Ana María Fernández, con el que trabajamos esta semana, tanto el martes como el jueves 7, martes 5, jueves 7, y de alguna manera este va a ser un resumen del modo en que Ana María Fernández en el campo grupal aborda la cuestión de grupos y nos plantea, digamos, un terreno donde de alguna manera clarifica los abordajes que hay sobre la temática de grupos. Nosotros estamos trabajando, les recuerdo, estamos trabajando con el capítulo, con la introducción, con el capítulo 1 y con el capítulo 3 del libro. Lo que Ana María Fernández señala en primer término, y que es interesante como un dato significativo, es que no hay una teoría de grupos, el desarrollo de una teoría de grupos es un desarrollo tardío, dice Ana María Fernández. No, si bien la vida humana es una vida grupal, además de social, uno podría decir, es una vida grupal. Nosotros nos agrupamos, nos congregamos en pequeños grupos, pequeñas comunidades que nos dan pertenencia, a las cuales pertenecemos y en las cuales nos tramamos afectivamente, además de, digamos, ingresar a la vida social a través de ellas. Entonces, la experiencia grupal es una experiencia inherente a la vida humana, pero aún así, dice Ana María Fernández, hay que esperar hasta iniciado el siglo XX, comienzo del siglo XX, para empezar a ver el desarrollo de una teoría específica de lo grupal. Así que habría una teoría hasta ese momento social, hay una psicología de lo individual, pero recién a partir de 1900, 1910 se empieza a establecer algún esbozo, los primeros esbozos de una teoría de grupos. Hay tres temáticas, hay tres áreas de interés que son centrales, digamos, o que empiezan a generar interés, curiosidad en relación al abordaje de grupos. La primera área tiene que ver con la producción, con la industria, con la organización industrial. Se empieza a percibir que los trabajadores se agrupan, se articulan, construyen identidades grupales, y que esas identidades tienen efectos en la calidad del trabajo, en la relación con la patronal, en la dedicación a la tarea, es decir, en el modo en que los trabajadores conciben su hacer en el ámbito fabril, está tramado por la pertenencia al grupo. Entonces empieza a ver, y ahí el primer investigador, o uno de los primeros, es Elton Mayo como el mes de mayo nuestro, empieza a abordar esta temática de los grupos en los ámbitos de trabajo, con un interés, por supuesto, puesto en la perspectiva de quién es el dueño de la fábrica, y en la perspectiva de utilizar el grupo como una herramienta de maximización de la mano de obra obrera, digamos, ¿no? Hay una perspectiva de mejorar el bienestar de las personas, sino básicamente de qué se puede hacer en el ambiente de trabajo: más luz, menos luz, más hora de descanso, menos hora de descanso, más un fin de semana, sin fin de semana. Bueno, digamos, ¿qué puedo modificar en el ambiente de trabajo fundamentalmente para que modifique la relación de grupo y, en todo caso, como efecto, modifique y mejore la productividad en la fábrica? Esa es la primera temática. La segunda temática tiene que ver centralmente con la cuestión social, que está vinculado con lo anterior, por supuesto, es decir, la idea empieza a conceptualizarse las multitudes. Ahí el teórico de las multitudes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX es Le Bon, que también es un autor que después Freud va a considerar también. Y fundamentalmente lo que se ve ahí es, bueno, esta emergencia de las masas obreras, de los obreros en la calle, reclamando por sus derechos, por sus condiciones de trabajo, bueno, a veces haciendo piquetes, etcétera. Digamos, todo lo que sabemos que los sectores obreros en las
pésimas y penosas condiciones en las cuales trabajaban hacia fines del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, bueno, intentaban hacer valer de alguna manera sus derechos. Bueno, estos autores van a tratar de conceptualizar lo que ellos llaman la pérdida de las funciones superiores, digamos, en las personas cuando entran en la multitud, la pérdida de racionalidad, ser tomado por las pasiones más violentas, se pierde se pierde en gran medida la capacidad cognitiva. Es decir, que esta segunda temática tiene que ver con esto, donde qué son estas masas obreras que de repente irrumpen en el escenario público, en la ciudad, toman las calles, producen destrozos, reclaman cosas que para la burguesía son absolutamente incomprensibles e injustificadas. Esa sería la segunda área de interés. Y la tercera área de interés tiene que ver con, ahí sí, con el padecimiento psíquico, digamos, ¿no? Empieza a haber ciertas líneas de trabajo fundamentalmente ligadas al psicoanálisis que van a empezar a ver que la mejor manera de tratar ciertos padecimientos a nivel mental o producto también, fundamentalmente en este caso de la guerra, digamos, ¿no? Se trabaja ahí un autor que se llama Bion, es un psiquiatra inglés, va a decir, bueno, la mejor manera de tratar y de abordar ciertos padecimientos que provienen de la guerra, de haber experimentado esa situación, tienen que ver con el trabajo grupal, esta terapia grupal, digamos, lo grupal se orienta de alguna manera a mejorar el bienestar mental, a hacer más llevadero el padecimiento psíquico, digamos. Las tres áreas de interés siguen hasta nuestros días. Tenemos el coaching en el área empresarial, seguimos teniendo esa visión de que cuando el individuo entra en un proceso grupal, lo que hace es perder parte de su individualidad, se deteriora, se embrutece, etc. Y después tenemos los grupos terapéuticos que siguen existiendo hasta hoy, fundamentalmente para paliar y para tramitar situaciones traumáticas, también adicción. Entonces esas son tres áreas. Ahora, al mismo tiempo, Ana María Fernández dice que hay tres epistemes, hay tres modos de entender lo grupal. No serían tres áreas de interés, sino tres modos de entender lo grupal. Entonces habla de tres epistemes. La primera episteme tiene que ver con el surgimiento de lo grupal, y en este sentido tiene que ver con los efectos de la teoría de la Gestalt, que es una teoría psicológica de la psicología. Gestalt significa estructura, es una corriente alemana que después va a ser va a tener una influencia muy fuerte en los Estados Unidos. Y básicamente los teóricos de la Gestalt van a tener una serie de ideas en torno de lo grupal, cuyo primer axioma es el todo es más que la suma de las partes. Lo que empieza ahí, hay un autor que se llama Kurt Lewin con W, que va a plantear que, digamos, cuando las personas interactúan grupalmente, hay un plus, hay algo, hay una dinámica que no deriva de la suma de los individuos, ¿no? Habíamos dado el ejemplo del equipo de fútbol, ¿no? Yo puedo tener un equipo de fútbol donde son todos grandes jugadores, los pongo a jugar y en la interacción, bueno, por ahí no resulta, o el tipo de interacción lleva a que ese grupo no se consolide o que en realidad funcione mal. Entonces, esta primera episteme va a atender y va a decir, bueno, hay que constituir una idea de lo grupal. El grupo tiene una dinámica de funcionamiento que es diferente a la dinámica social y a la dinámica individual. Por eso precisamente Carl Lewin va a hablar de una dinámica de grupos. La segunda episteme, que también va en paralelo con esta, no es que viene una primero y después una después, en realidad van a convivir y van a surgir prácticamente en el mismo momento. La segunda episteme tiene que ver con el psicoanálisis, y lo que va a ir a plantear Ana María Fernández es que el grupo no es igual a lo grupal, es decir, que todo lo que ocurre en el grupo no se reduce a los aspectos funcionales, a modificar
aspectos que hacen, bueno, a este lo siento acá, a este lo corro, a este lo cambio, pongo acá, como haría el Tom Mayo en la fábrica. Sino va a decir, bueno, el grupo va a construir una identidad, va a construir una serie, un modo de ser que por un lado es consciente y por el otro lado va a haber una serie de elementos inconscientes o no conscientes que también van a ser organizadores de ese grupo. Esta segunda episteme, que se basa fundamentalmente en el psicoanálisis, va a centrar en estas ideas, en la idea del imaginario grupal, de la fantasmática grupal, del inconsciente grupal, es decir, tratar de encontrar organizadores que no son funcionales, pero que están dando vueltas por ahí. Decíamos como ejemplo, cuando uno se reúne a hacer un trabajo en grupo de la universidad, uno va a la casa de alguien y nos ponemos a charlar y hablamos de la vida y la pasamos bárbaro y después almorzamos y después merendamos y llegaron las 6 de la tarde y no hicimos nada. Entonces, lo que estos autores dirían, psicoanalíticos de esta segunda episteme, dirían, bueno, ahí el grupo funcionó como contenedor de cierto temor, de cierto miedo, de cierta angustia de hacer el trabajo, pero no sirvió como articulador respecto de la tarea. Entonces hay un miedo, hay una serie de dificultades que no son conscientes, pero que se ponen en juego en el hacer grupal, y ahí están los 3 supuestos básicos que señala bien. Y la tercera episteme es una episteme por construir, no está construida. Uno podría decir, según Ana María Fernández, estaríamos construyendo, que sería producir una teoría de lo grupal que no dependa tanto de la teoría psicoanalítica, en el sentido de llevar los conceptos psicoanalíticos individuales, de psiquismo individual, por ejemplo, el concepto de represión o de inconsciente, llevarlo para explicar los procesos que pasan a nivel grupal. Entonces esta tercera episteme sería como el trabajo por hacer. No estaríamos todavía, no hay un desarrollo, dice ella, de una teoría de grupos todavía consistente, sólida, completamente establecida, sino que se está en ese proceso de construcción. Bueno, hasta aquí el resumen. Ya saben, cualquier cosa me escriben, mandan preguntas, no hay ningún problema, lean los textos. Recuerden que después vamos con el texto de Ana Quiroga de Matrices de Aprendizaje. Bueno, espero que tengan un muy buen fin de semana en lo que se puede, que es lo que nos toca ahora, y nos estaremos encontrando por Zoom el martes. Bueno, adiós.